Radio Requena COPE. Y como hemos prometido, hoy tenemos el placer de hablar con Vicente Climent, que nos hablará de su obra titulada Debajo del agua, una novela psicológica que nos traslada a los rincones más íntimos de la mente de un hombre corriente marcado por traumas de la infancia que resurgen con fuerza durante la crisis global del 2020. Una historia intensa, actual y profundamente humana que invita a reflexionar sobre cómo los acontecimientos externos se mezclan con nuestras heridas más personales. Vicente, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Paloma. Es un placer para mí dirigirme a tu audiencia. En primer lugar, Vicente, director de informativos del Canal 8 Mediterráneo TV, premio a la trayectoria profesional en 2021 en los premios periodísticos de la Comunidad Valenciana, pero para quienes todavía no te conozcan, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria. Pues es que ya empiezan a pesar los años, ¿sabes, Paloma? Y son, me parece que, echando cuentas, unos 42 años, o sea, fíjate, los que llevo ligado al mundo de la comunicación. Desde muy jovencito, cuando estaba estudiando la carrera, empecé a compaginar los estudios con algunas colaboraciones en la radio, siempre periodísticas, siempre vinculadas en principio al mundo de la música, luego al del deporte y finalmente ya a informativos, donde he desarrollado pues el grueso de mi actividad profesional. He sido jefe de informativos, me parece que son en 7 empresas distintas, porque por suerte o por desgracia, los de mi generación hemos pasado unas cuantas crisis y también los de las generaciones más jóvenes pues estáis siempre también un poco en vilo por lo que pueda suceder en un sector tan especial, tan bonito, pero tan frágil como este del periodismo y de la comunicación. Entonces, bueno, yo he tenido la grandísima suerte de ser jefe de informativos autonómicos de la COPE en la Comunidad Valenciana, de ser jefe de informativos en la antigua Nou Radio, del grupo Radio Televisión Valenciana y en otras empresas. Y todo eso pues me ha ido enriqueciendo y me ha dado una visión de la actualidad que creo que es valiosa y que intento exponer a diario en mi trabajo cotidiano aquí en la 8 Mediterráneo, pero que a la vez también me deja ese gusanillo por dentro, cada vez más vivo, que necesita ir contando algunas otras historias que no están tan pegadas a la actualidad, que tienen que ver con la actualidad, pero que no son estrictamente actualidad. Por eso me he decidido a lanzar esta novela, Paloma. Eso era mi siguiente pregunta. Bueno, ahora hemos entendido un poquito, los que a lo mejor no te conocíamos tanto, ese premio, ¿no?, a la trayectoria que teníamos, que he dicho ya al principio. Y la siguiente pregunta era esa: ¿qué fue lo que te impulsó a escribir Debajo del agua? ¿Y por qué decidiste situar la trama en plena pandemia? Pues, a ver, ¿por qué? Es sencillo, precisamente sencillo de entender, y yo lo explico lo más rápido que pueda. Precisamente por mi actividad profesional, como tú en la tuya, seguro que ves con relativa frecuencia personas a las que les cuesta mantener una cierta estabilidad mental porque han pasado traumas graves, o porque han tenido situaciones familiares complicadas, o por azares de la vida. Entonces empecé a interesarme por el tema de la salud mental. Incluso sabemos que tanto en este gobierno autonómico como en el anterior ha habido personas dedicadas específicamente a trabajar los temas de salud mental. Entonces, fruto de todo eso, más la situación angustiosa que tuvimos durante la pandemia, y dado que durante la pandemia también dispuse de más tiempo, porque estábamos trabajando un poco al ralentí en la empresa en la que ya estaba entonces, y disponía de más tiempo para hacer otras cosas, pues entonces empecé a encajar piezas y me dispuse a hablar de lo opresivo que era para todos nosotros la pandemia, especialmente el tiempo de encierro en casa, con las situaciones angustiosas que te provocan ciertos familiares tóxicos, con algunos pequeños traumas de la infancia. Todo eso reunido en esa época tan convulsa como era la pandemia, hacen que una persona normal, como tú muy bien has dicho al principio, llegue a tener algún problema de estabilidad mental, algún problema de salud mental. El protagonista no sufre esquizofrenia ni tiene problemas graves. Es un hombre normal y corriente en el sentido estadístico de la palabra normal, es decir, como la inmensa mayoría de las personas, pero también con la sensibilidad suficiente, como la inmensa mayoría de las personas, como para que esas situaciones adversas le hagan mella y le provoquen dudas y le provoquen situaciones un poco límite.
eso es de lo que va la novela. Por eso quise escribir esta novela, para alertar sobre los peligros de la salud mental, de la falta de salud mental, y para centrarlo en acontecimientos que todavía están muy recientes y por tanto todavía recordamos bastante bien. En este caso, como empecé a escribir durante la pandemia, pues fue la pandemia, pero podía haber sido la Dana si lo hubiera escrito un poco después. Y de hecho hay algunas conexiones con la Dana que, si te parece, ahora luego te comento. Claro. Es una de las cositas que quería saber. Este hombre corriente que hemos nombrado al principio, por lo que me has dicho, es toda esa construcción psicológica de todas las cosas que se acumularon en ese momento, que nos cambió un poco la vida a todos, ¿no? Todo lo que no piensas en un día normal, pero de repente piensas cuando estás más solo contigo mismo y en tu casa encerrado, ¿no? Esa construcción. Efectivamente, esa es la clave. Todos somos capaces de aguantar presiones y situaciones adversas periódicamente. Ahora, cuando ya se te juntan dos o tres cosas de relativa entidad, relativamente graves a la vez, entonces es cuando ya nos ponemos a prueba. Y eso no es tan difícil que suceda, no es tan raro. Fíjate, yo estoy hablando todo el rato de la opresión de la pandemia, de un familiar tóxico. Sí. Muchísima gente tiene familiares tóxicos y eso se ve sobre todo en las cenas de Nochebuena. Sí. Y luego, como aditamento, pues algún pequeño problemilla de la infancia. Mira, en este caso el protagonista, cuando era niño, estuvo 2 veces a punto de ahogarse. Uno en una piscina a la que le llevaron en el colegio para aprender a nadar, pues en vez de aprender a nadar casi se ahoga. Y otra vez en la playa, cuando estaba con su familia y de repente una ola le pasa por encima. Ese es el sentido también del título y de la portada del libro. Le pasa por encima y él tiene que levantar un brazo para que su padre, que está relativamente cerca, lo coja del brazo y lo saque, porque si no él, que es un chaval jovencito, pequeñito, un niño, pues no es capaz de dar un salto y salir de la ola, sino que necesita la ayuda externa. Pues esas 2 pequeñas cosas le generan algún tic nervioso y algún pequeño problema de equilibrio, que luego se ven potenciados con esas otras 2 cosas gordas que le pasan alrededor del año 2020. Ese es un poco el contexto de la obra. Y las conexiones con la Dana, pues fíjate, si ves la portada del libro, es precisamente eso, una mano que sale del agua, de las olas, y como pidiendo ayuda. Eso ha resultado ser casi premonitorio. El libro lo presenté en Valencia por primera vez 5 días antes de la Dana. De repente pasa lo de la Dana y tenemos esa portada. Y tenemos un número de páginas que resulta ser el mismo que el número de fallecidos del que teníamos constancia pocos días después de acontecer el suceso. Después se ha ido ampliando, desgraciadamente, porque han encontrado a los desaparecidos y, en fin, ha habido que replantearse la cifra. Pero quiero decir, hay una serie de conexiones que dices, madre mía, debajo del agua en realidad es una metáfora, significa que a veces te pasan por encima las olas de los problemas que te suceden, que en este caso era en pandemia, insisto, podía haber sido durante la Dana, y de hecho, durante la presentación del libro, presenté también una canción, letra y música mía, interpretada por una gran cantante argentina que reside en Valencia, que se llama Graciela Di Palma, y el título es el mismo, Debajo del agua, y la letra ha resultado también premonitoria, porque vale lo mismo para los que han padecido esas circunstancias de las que estamos hablando, que están recogidas en el libro, como para las personas que después han tenido también la desgracia de padecer la Dana. Además, Vicente, antes de que me contaras esto, mientras yo estaba preparando la entrevista, al leer el título me han venido 2 cosas a la cabeza. He dicho, ostras, habla de la pandemia y lo que tú comentabas, pero debajo del agua nos viene de repente la Dana. Y también me venía a la mente la película Lo Imposible, esa mano saliendo de Bayona. Me han venido esas 2 referencias a la cabeza y he dicho, y todo el rato estaba pensando en la Dana, pero claro, esto es anterior y lo que dices tú, esa premonición de todo lo que ha venido después y esa portada que no puede estar más acertada. Yo no quiero creer que hay ningún tipo de cosa rara, de esoterismo ni nada parecido en todo esto, porque yo no soy no para nada, pero claro, no podemos evitar que nos evoque a eso.
Hay una serie de conexiones, no son las únicas estas que te he contado, hay alguna más. Si te fijas la letra, bueno, la canción estamos ahora arreglándola bien arreglada con arreglos de Nacho Mañón, el ex de Presuntos Implicados, con la participación también de Anabel García del Castillo, que es la hija del maestro Enrique García Asensio y es concertino en la Orquesta de Valencia, tocará el violín. Bueno, pues estamos haciendo una versión chula, bien hecha, bien grabada, para poder presentarla, espero que pronto, y lo que pueda recaudar, mucho o poco, en cuanto a reproducciones, a los derechos de reproducción, pues los donaremos a la Dana. Pero quiero decir, hasta la letra de la canción ya la escucharás cuando tengamos ya fecha para la presentación y esté ya ultimada, pues estaré encantado de facilitártela para que veas que la letra es que, caramba, es que vale para las dos situaciones. Entonces, al final resulta que es una sucesión de problemas y es más metáfora todavía para las situaciones de estrés en las que nos encontramos, no necesariamente con situaciones tan graves como estas. Pueden ser pequeñas cosas cotidianas. Se te suman 2, 3 y de repente el mundo se te viene abajo, la ola te pasa por encima. Claro. Y no sabes muy bien cómo reaccionar. No voy a contar cómo acaba la novela, claro. La novela ya digo que es una novela, bueno, ya te adelanto, es una novela por las críticas y las opiniones que he ido recogiendo hasta ahora, que algunas están puestas también en los apartados de comentarios de Amazon o de la Casa del Libro, etcétera. O sea, no me invento nada. Hablan de un libro moderno, de una estructura moderna, una forma moderna de contar las cosas, pero con mucha intensidad. Hay momentos muy divertidos, pero hay momentos también muy intensos de angustia, de intentar hacer la introspección de cómo se siente ese hombre. Claro. Y en otros capítulos de lo que hablo es de las personas que le rodean y lo que hacen para intentar que ese hombre no rebase la línea. Y lo has comentado ya un poquito, pero quiero que hagamos un poquito de hincapié en la palabra aislamiento. O sea, el aislamiento en este personaje en concreto de tu libro, ¿cómo afecta realmente? Porque, claro, hablábamos, ya lo has dicho un poquito, que todo se junta, todo cuando tenemos más tiempo para pensar estando solos y sin poder encima salir, pero en el personaje en concreto, ¿cómo le va afectando poquito a poco? A ver, es que lo has dicho tú perfectamente. Es en ese tiempo en el que estás casi mano sobre mano en tu casa encerrado, en el que lo único que puedes hacer, bueno, este hombre tiene una pareja, o sea, no vive solo, vive con una mujer. Pero él tiene muchos ratos de introspección, porque ella también está haciendo sus cosas y hay momentos en los que no hablan, está uno haciendo sus cosas, el otro haciendo las suyas, el hombre este en cuestión, más que hacer, lo que hace es darle vueltas a la cabeza a los problemas que le genera el familiar tóxico y a ese silencio que yo creo, fíjate, hay algunos, bueno, bastantes eruditos, filósofos, etcétera, que distinguen muy bien entre soledad y solitud, y es algo sobre lo que se está escribiendo ahora bastante. Hay algunos libros recientes que tratan el asunto. Una cosa es la soledad, eso es un problema, eso es una situación que estamos viendo especialmente con las personas mayores que hay que tratar y que hay que intentar acompañarles y no dejarles solos. Y otra cosa, la solitud, en donde tú ya buscas tu propia introspección y en donde estás a gusto contigo mismo, pensando, recordando, ideando, inventando cosas para el futuro. Eso, si no te nubla nada la vista, la mente, si te nublan esos graves problemas la mente, pues entonces tenemos un problema añadido, que es el de que tú vas a estar dándole vuelta a los problemas y eso te puede conducir a conclusiones que no son buenas. Ese es el asunto. Y saliendo un poquito de la novela, sin dejarla de lado, ¿hasta qué punto, Vicente, crees que la crisis sanitaria amplificó las fragilidades psicológicas de la sociedad? Porque yo creo que a raíz de ahí todos mentalmente hemos pegado un cambio totalmente radical. ¿Cómo se podría sacar esto de cara a la mente que se nos ha quedado ya después de esto? Pues lo primero que hay que hacer es concienciar sobre la importancia que tienen estas cosas. Hasta la pandemia prácticamente la salud mental era, pues no, un poco vago, un poco teórico, que conocían bien quienes trabajaban en ello por ser pacientes o por ser especialistas en la cuestión, pero que no era de dominio público. La gente no sabía muy bien
que de verdad estamos ante un problema. Ahora también están saliendo estos días datos tremendos sobre el absentismo laboral en España, y la inmensa mayoría de los que no van a trabajar arguyen que tienen problemas de salud mental. Ojo con eso. Habrá desde luego picaresca, claro que sí, seguro, pero también hay muchos casos reales, y eso va a más. El umbral del dolor, como dicen muchos jóvenes, cada vez lo tenemos más bajo. Pues habrá que buscar un refuerzo de la resiliencia, habrá que concienciar sobre la importancia de estos problemas, pero no solo a los ciudadanos, que tienen que saber que esto existe, que esto no es cuento, que si vemos a alguien alrededor nuestro que está cambiando para mal, que se está encerrando en su caparazón o lo que sea, pues hay que llevar cuidado con eso, y hay que alertar y hay que ayudar. Pero sobre todo hay que alertar también, yo creo que ellas ya lo saben, pero habrá que insistir un poco más, a las autoridades para que implanten los programas de salud mental adecuados para intentar tratar todos estos problemas. Es un problema de salud, pero que puede ser perfectamente novelado. A mí cuando me preguntan, dice, ¿qué parte de autobiográfica hay en el libro? Pues vamos a ver, yo diría que hay como un 70-80% del libro que son cosas o bien que me han pasado a mí, o bien que le han pasado a personas de mi entorno, o bien que le han pasado a otros a los que no conozco, pero que me lo han contado fuentes fiables. Y el resto, el 20-30% restante, es la licencia poética, digamos, o creativa, que se puede permitir uno para ir enlazando todas las piezas y que resulte un todo continuo lo suficientemente interesante, sin especular con nada. Claro, siempre centrándonos en la realidad que es, o en la realidad que puede ser. Y ya que has dicho esto, ¿hay algún pasaje que especialmente duro que te costará más escribir? Sí. El protagonista, precisamente por el chantaje emocional al que se ve sometido por ese familiar tóxico del que llevamos todo el rato hablando, llega un momento que tiene verdadero pánico a que ese familiar no solo le chantajee a través del teléfono, sino que un buen día se plante en la puerta de su casa y le ponga la tesitura de qué hacer. Y el protagonista, hay un momento en el que no se sabe si tiene una especie, a ver cómo decirlo, durante el sueño él se despierta, pero no se sabe muy bien si lo que te voy a contar ahora pasa durante el sueño o en el momento que se despierta, porque hay una frontera ahí muy sutil en donde todos sabemos que hay cosas que soñamos y parecen reales, y sin embargo son sueños. Bueno, pues está ahí en esa frontera entre la realidad y la irrealidad. Él de repente oye que suena un timbre a las 3 de la mañana, el timbre de la casa, y se levanta sigilosamente para no despertar a su pareja, y se va hacia la puerta, y en el trayecto de la cama a la puerta, que pueden ser 2 minutos, en una casa normal, una casa de 100 metros, no es una casa, no es un palacio, bueno, 2 minutos si vas lento. Bueno, pues él va lento y va pensando, ¿será fulano? ¿Qué querrá? ¿Qué voy a hacer? Que no sé qué, y pasa verdadera angustia, y yo intento meterme en la cabeza, y creo que más o menos lo he conseguido, de una persona con esa preocupación, para intentar describir paso a paso todo lo que sucede, todo lo que pasa por su cabeza, hasta llegar a la mirilla y descubrir que no hay nadie, que es un timbre que él ha oído, no se sabe bien si en el sueño o en la realidad. Él pensaba que en la realidad, claro, pero seguramente fue en el sueño. Pues Vicente, para ir terminando, ¿crees que la literatura puede servir de espejo y refugio en tiempos de crisis? Sin duda. Yo creo que la literatura, el arte en general, la cultura en general, son o constituyen, las diversas formas de entender la cultura, constituyen una de las mejores medicinas para el alma humana. ¿Quién no se ha refugiado alguna vez que está de bajón o que está nervioso, que está no sé qué, en una canción, y se pone los auriculares a toda pastilla con esa canción o con ese grupo que te gusta tanto, con el que te sientes identificado? Bueno, pues es una forma de sanación a través de la música. Lo mismo sucede con las páginas de un libro. Si tú te consigues centrar en lo que estás leyendo, que no tienes demasiados ruidos alrededor ni nada parecido, pues la lectura será intensa, te trasladarás como Alicia en el País de las Maravillas a través de un hueco a otro mundo, descubrirás cosas que son de aplicación para el tuyo, y acabarás también aprendiendo cosas y sanando también.
Pasa lo mismo con otras formas de arte, lo que pasa es más difícil de entender que la contemplación de un cuadro, por ejemplo, te cause un efecto parecido a estos que te acabo de decir, pero a lo mejor una película sí, por ejemplo, una película hay gente que se emociona muchísimo. Yo lloro con no sé cuantísimas películas, es decir, yo soy de lágrima fácil, a mí me meto enseguida en el personaje, en lo que está sufriendo y tal, siempre que esté bien interpretado, y acabo, pues eso, identificándome casi con él, ¿no? O al menos solidarizándome con él. El arte, la literatura en especial, yo creo que hay que fomentarla, hay que cuidarla, y es bastante más útil de lo que muchos se piensan. Pues Vicente, ha sido un verdadero placer conversar contigo sobre Debajo del agua, una novela que no solo refleja la dureza de un tiempo que todos vivimos, sino que también nos invita a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestras propias heridas y resiliencias. El próximo lunes, día 6 de octubre, en el Espacio Cultural Feliciano Lleves, a las 7:30, tendrá lugar la presentación. Desde Radio Requena te deseamos muchísimo éxito, Vicente. Muchísimas gracias, Paloma, por la entrevista, por el recordatorio de esta cita, que yo tengo verdaderas ganas de que llegue el día 6 para poder hacer esa presentación, que además prometo a quienes quieran venir ya a acompañarnos que no se van a aburrir, porque tenemos ahí unos pocos vídeos cortitos, pero muy sustanciosos, que creo que van a hacer muy amena la presentación. Y a lo mejor incluso podemos oír la cancioncita esta que te contaba antes. Estupendo, Vicente, pues estáis todos invitadísimos. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Un saludo. Muchísimas gracias, Paloma, a ti y a todos tus oyentes. Gracias.